Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y nos vamos a Washington, Estados Unidos, para conversar con Luis Alberto Salgado. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gusto nuevamente de poder conversar. Bueno, la última vez que conversamos con usted, me parece que estaba en Pensilvania y estábamos a pocas horas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ya sabemos que el elegido fue Donald Trump. Así que la primera pregunta es la siguiente, Luis Alberto. Las razones del triunfo de Trump y las razones de la derrota de Kamala Harris. Bueno, las razones del triunfo de Trump es un resultado realmente insólito para muchos, me incluyo, porque como dije anteriormente en algo que he escrito, estas elecciones han demostrado realmente las flaquezas, los prejuicios, los temores, los odios realmente lo más precario de millones de seres humanos, porque se estaba prediciendo, realmente era lógico por lo que se veía, los mítines de Harris anunciaban una victoria por la intensidad, la fuerza, la magnitud, el lenguaje articulado, la propuesta realmente muy seria de Estado que podían ser debatidas, y en eso entraba un sector de republicanos. Y por otro lado, los mítines de Trump cada vez más exánimes, exiguos, la gente se iba porque la naturaleza del discurso de Trump no era un discurso programático, de propuesta, sino era un discurso que instaba, que instigaba, que promovía realmente y profundizaba el racismo, el machismo, los odios, el temor a los migrantes, Bueno, ¿no? por eso mismo, Luis Alberto, yo ¿No? insisto con mi pregunta. Por eso Sí. mismo digo, yo insisto con mi pregunta. ¿Cuáles habrían sido las razones del triunfo de Donald Trump y cuáles las razones de la derrota de Harris? Bueno, la derrota de Harris es ciertamente primero, el atribuido al mismo presidente Biden, se retiró muy tarde se retiró. Yo pensaba, como muchos más, que Biden iba a anunciar en el segundo año de su gobierno, o en el tercer año de su gobierno, que no iba más a ser candidato y por lo tanto habría unas elecciones primarias demócratas abiertas, con participación, donde probablemente Kamala Harris podía formar parte de la plancha demócrata, pero quizás y probablemente ahora dicen muchos, el candidato debió ser, lamentablemente digo por los resultados, debió ser un hombre blanco por los demócratas. Muchos afirman que si así hubiera sido, el triunfo demócrata hubiera sido realmente un galope. Lamentablemente, a pesar del conocimiento, la inteligencia, la articulación y la transparencia y honestidad de Kamala Harris, como fue en su momento, muy cercanamente Hillary Clinton, el problema era que era hija de un afro-jamaiquino, de un hombre negro, y de una mujer nacida en la India. Entonces el razonamiento de muchos que hubieran votado por Harris, no digo votos demócratas, pero muchos independientes, simpatizantes, no es posible que tengamos una mujer de color en la Casa Blanca. Y ahí Pero ¿cómo entran se explica blancos, entonces la razón del triunfo en su momento de Barack Obama? de Barack Obama era distinto, ¿no? En el año 2012, no olvidemos, salían de 8 años del gobierno de Bush, era un desastre la economía, como desastre dejó la economía Trump, ¿no? A Biden. Entonces, Barack Obama, primero hombre, sobre todo hombre, ¿no? Con uno de los oradores más preclaros, más comunicadores más eficientes en los Estados Unidos, y se salía de 8 años de un cansancio, de un malestar muy profundo contra el republicano Bush, que había entrado en una guerra, se había denunciado una guerra falsa, nunca debió ser la guerra de Irak, y entonces eso fue lo que se construyó, lo que le llamaron la coalición arcoíris, el Rainbow Coalition, en lo cual estaba la misma Kamala Harris, que logró hacerlo, pero con núcleos limitados, pero había una mayoría silenciosa que escuchaba y que asimilaba y era bombardeada por el discurso flamígero, odioso, fanáticamente discriminatorio del mismo Trump,
y eso es lo que gravitó en esos, no olvidemos, números: 75.800.000 votos de Trump y 72.800.000 votos de Kamala Harris, 3 millones de votos. Pero no olvidemos que en noviembre del 2020 Joseph Biden obtuvo cerca de 82 millones de votos. Es la más alta votación que ha obtenido un candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos. 82 millones contra 81 y algo, contra 72 millones de Kamala Harris. 10 millones de diferencia. Esos 10 millones de votos que lo hicieron por Obama en el año 2000, el año 2009, 2008, para 2009, ¿dónde se fueron? No se fueron donde Trump, porque Trump sacó 74 millones en ese año 2020 y 75 ahora. 1 millón de votos más, eso que es el crecimiento demográfico normal de votantes. De manera que no se fueron donde Trump, simplemente se abstuvieron de votar, votaron en blanco o simplemente o votaron también por JFK, el hijo de Robert Kennedy, que sacó 750.000 votos, porque es un Kennedy, a pesar de ser uno de los propuestos ahora con Bobby Kennedy Jr., uno de los propuestos para ser ministro de Salud y de Servicios Humanos, que es gravísimo además, ese sería otro tema para conversar varios minutos sobre cada candidato que está proponiendo. Creo que él estaba en contra de las vacunas en el tema del COVID. 20 años militando contra las vacunas. Como un paréntesis, una anécdota casi mortuoria, ¿no? Se fue a Samoa en su prédica contra las vacunas durante 20 años y en Samoa le creyeron porque era un Kennedy. Era hijo que, además, dicho sea de paso, me permito decirlo, deshonra la memoria de su padre y la memoria del expresidente John F. Kennedy, ¿no? Con la actitud que ha tenido y que tiene de apoyar a un presidente que ya veremos en otro momento lo que va a significar esa presidencia, pero se fue a Samoa y comenzó, y le creyeron, no aceptaron vacunas porque eran pésimas, porque crea autismo, porque crea retraso mental. Comenzó a crecer sideralmente la muerte de niños por falta de vacunas contra el sarampión, contra polio y contra otras enfermedades que son terminales. Entonces, eso es lo que temen. He estado viendo reiteradamente declaración del presidente de la Federación Médica de los Estados Unidos, de la Federación de Enfermeras, diciendo que están aterrorizados de la posibilidad de que el nombrado por Trump, John F. Kennedy Jr., asuma la función de ministro de Salud. Muy bien, Luis Alberto, antes que nos gane el tiempo, bien. ¿Qué impresión tiene de las, digamos, de las propuestas o planteamientos que ya está dando Donald Trump de cara a su mandato en los últimos días, porque ha estado dando declaraciones? Sí, bueno, para comenzar, con respecto, además conectado con la PEC, he estado leyendo, hay temor realmente profundo del primer ministro japonés, del primer ministro australiano, ¿no? Y de los europeos de Occidente, en el sentido de que se viene una muy posible guerra comercial, ¿no? Porque por lo pronto la promesa del señor Trump ha sido de aumentar un mínimo de 20% de tarifas al importar todos los productos importados. Clavarle inclusive habló hasta de 50 o 60% de los productos chinos. Eso en el marco de lo que ya conocemos, la irresponsabilidad, el atrevimiento ignorante del señor Donald Trump en estos manejos, donde dice que eso es lo que le conviene a los Estados Unidos, promoviendo un aislacionismo del cual ya se tiene experiencia en el siglo pasado. El aislacionismo en los Estados Unidos, que motivó y fue un motivo de enfrentamientos muy fuertes al interior en este país, que llevó inclusive a que se retardara el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, porque había grupos nazis del partido nazi en los Estados Unidos, en el Madison Square Garden en 1939, diciendo que el gobierno de Roosevelt debería apoyar a Adolfo Hitler y que si no lo apoyaba, por lo menos que no entrara y que dejara que Hitler hiciera el destino que tenía que cumplir Alemania en Europa y en el mundo. Entonces, esto más o menos viene repitiendo Donald Trump, que como ha dicho, es admirador de Hitler y de los alemanes y de los generales nazis. Entonces, guerra comercial que está siendo avisada, y eso ya genera, además, ha sido avisado por el mismo Wall Street Journal, un diario conservador,
The Economist, el diario Time, los principales voceros financistas, especialistas en temas económicos en el mismo Nueva York, en Manhattan, diciendo que el programa de Harris era mejor, mucho mejor que el de Trump, porque con Trump se avisoraba un realmente desastre económico y parecía todos estos elementos llevaban a convencimiento de que Trump no tenía posibilidades, pero Muy vemos bien, que amplísimos y muchos millones no prestaron atención y las consecuencias se van a ir viendo en el camino. Si es correcto. que Trump asume el 20 de enero, si no pasa nada extraordinario antes del 20 de enero, la presidencia de los Estados Unidos. Muy bien, Luis Alberto, nos quedan 3 minutos o un poquito menos. Yo quería plantearle lo siguiente. Usted radica ya varios años en Estados Unidos, pero es peruano. Y entonces quería Pero conocer su impresión respecto del foro de APEC 2024, en qué nos beneficia a los peruanos y también su opinión sobre la inauguración de este megapuerto de Chancay, que estamos seguros debiera permitir el desarrollo, el despegue de la economía del Perú. que ha sido el 14, ahora el 14 de enero, la inauguración. Bueno, es indudable, 14 de noviembre. perdón, el 14 de noviembre, es indudable que la inauguración o el funcionamiento, el entrada en funcionamiento de este megapuerto de Chancay, que he visto que va a ser en el primer trimestre del 2025, por la situación del megapuerto más grande de América del Sur y la posición geoestratégica del Perú, es una posibilidad y una oportunidad enorme para nuestro país y que debe beneficiar a los 34 millones de peruanos si es que se sabe manejar bien, si no se cae en el grave error de Venezuela de no industrializar la industria petrolera, de no entrar en un avance tecnológico. Y el Perú tiene una enorme responsabilidad y con mayor razón, y aquí lo digo con suma claridad, con mucha mayor necesidad de que tengamos un gobierno y un Estado normal en el país. En este momento casi no hay gobierno, vemos la crisis gravísima delincuencial y sin embargo, para dentro de la lucha estratégica entre las dos superpotencias, digamos ahora, por un lado los Estados Unidos y por otro lado la China, el Perú tiene una posición muy delicada, con mayor razón para que tengamos un Estado representativo, fuerte, que defienda y que entienda la seguridad nacional y la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana en función de la defensa del Estado de Derecho y de la vida de todos los peruanos, e incluyendo también una instrucción y educación importantísima a los institutos armados y a las fuerzas policiales para comprender que no se puede emplear la bala contra el pueblo del Perú cuando protestan y obviamente tiene que haber un gobierno con autoridad moral, con autoridad legal y autoridad política para que este megapuerto de Chancay pueda surgir efectivamente y cumplir con los objetivos y que podamos, no de igual a igual, pero sí con una diplomacia, con una política inteligente de Estado que tiene un pueblo masivamente que lo respalda, que no es el caso ahora, para tratar con la China en las obligaciones contractuales que tiene respecto del megapuerto de Chancay y con lo que se está planificando este transoceánico ferroviario que iría desde Perú atravesando a Brasil. E igualmente con los Estados Unidos también, para tratar de decir, oye, yo represento a un pueblo, respeto los derechos humanos, que ahora mismo o ayer ha habido la reunión, el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, donde el magistrado supremo Osvaldo Ordóñez, ¿no?, como presidente de la Asociación de Magistrados del Perú, ha denunciado al gobierno, al Poder Ejecutivo y al Congreso de estar violando el Estado de Derecho, resquebrajando el equilibrio de poderes y atentando contra las posibilidades de la Fiscalía y del Poder Judicial de combatir efectivamente a las organizaciones criminales. Ha sido muy amable, Luis Alberto. Un fuerte abrazo. Muy bien, con todo gusto. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.